¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Instituto Veracruzano de la Cultura. Me presento, mi nombre es Ricardo Teodoro Alejandres, historiador adscrito a la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, y el día de hoy estamos aquí para platicar sobre un proyecto editorial que a través del Instituto Veracruzano de la Cultura hemos preparado un equipo de trabajo que queremos compartirles en ocasión del bicentenario de la firma de los Tratados de Córdoba y la trascendencia de este acto para el proceso final en la consumación de nuestra independencia alcanzada en el mes de septiembre de 1821. Entonces nos da mucho gusto saludarlos, queremos agradecer el apoyo de la arquitecta Silvia Alejandre Prado, directora general de esta institución, y a su equipo de trabajo, a la maestra Montserrat Hernández, por su colaboración también y seguimiento a este proyecto. Pues de lo que se trató esencialmente fue de adaptar en ocasión de este acto conmemorativo la historia de la última fase de la consumación de la independencia, que varía de acuerdo a las interpretaciones históricas, pero que para nosotros y para los fines de este proyecto está pensado, o la planteamos desde la llegada de Agustín de Iturbide a la jefatura del ejército realista en el año de 1820, y en función de ello, bueno, pues se desarrollan una serie de acontecimientos tanto en la Nueva España como en la península, que hicieron posible la aparición en escena de personajes fundamentales para este proceso, como fueron Juan de O'Donojú, designado jefe político superior y capitán general para la Nueva España, y el propio Agustín de Iturbide, y otros actores que fueron también integrándose en este proceso, como Vicente Guerrero, por ejemplo. Pero no nada más hombres y mujeres, sino también espacios, ¿no? En este caso la ciudad de Córdoba pues está de manteles largos, porque fue el lugar en el que quedó asentado este encuentro definitivo entre estas dos figuras históricas, Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú, que signaron ahí en la villa de Córdoba los tratados en los cuales por primera vez pues una autoridad española reconoce la independencia. Más allá de la invalidez de este acto que se dio en el mes de diciembre por el rey de España y en el mes de febrero del 22 por las Cortes Españolas, pues lo que nosotros tenemos que reflexionar en este año del bicentenario es la trascendencia de estos documentos y dejar de verlos solo como vestigios o como documentos de archivo, sino como interpretaciones de una época, resultados de procesos históricos en el que participaron hombres y mujeres, y en el que las ciudades, las villas también jugaron un papel fundamental. Para poder hablar del desarrollo de esta idea en particular tiene que ver con esta síntesis que les acabo de hacer, interpretarla y adecuarla ahora al lenguaje infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intención de este proyecto al que nos ha invitado el Instituto Veracruzano de la Cultura pues es explicarle a nuestros niños la importancia de este año conmemorativo, el papel que jugó una ciudad como fue la Villa de Córdoba y bueno, pues los actores que se involucraron en ellos. No fue una tarea fácil. Nosotros como historiadores estamos acostumbrados a trabajar para públicos pues de edad mayor, ¿sí? Y bueno, pues tuvimos que hacer ahí un ejercicio interesante de revisión, de síntesis, ¿sí? Y de reinterpretación también, e incluso de creatividad de este proceso. Para ello, pues el día de hoy nos acompañan como coautores y colaboradores esenciales en este proyecto Daniel Xochigua. Actualmente cursa la maestría en Historia Contemporánea, y la maestra Gabriela Lisset Campos Lozano, que en un momento dado fue parte fundamental de este proyecto para poder irnos guiando en la adecuación de los contenidos históricos hacia un lenguaje más ameno con los niños. Pues Daniel, no sé si quieres platicarnos
el reto que te supuso a ti como un historiador en proceso de profesionalización, trabajar un tema tan complejo, porque creo que el periodo de consumación de la independencia es quizá uno de los hitos políticos más complejos a la hora de interpretar en su sentido histórico. Para ti como historiador, ¿dónde estuvo realmente el reto a la hora de preparar este producto pensando en que se va a dirigir a un público infantil? Como dice el maestro Ricardo, el reto que tuvimos, o ya al hacer una reflexión sobre eso, y en sí, en lo que trabajamos todo este periodo, fue el reto de los tres, de cómo una información, un análisis de textos académicos, de textos históricos sobre los tratados de Córdoba, sobre el proceso de independencia, pues analizarlos, hacer síntesis, pero aparte de hacer esas síntesis concretas, adaptarlas a una narrativa pensada para niños o para un público, para unos lectores, para lectores infantiles. Y en eso creo que fue, en mi caso, considero el mayor reto que enfrentamos. ¿Por qué? Porque una cosa es decir con palabras incluso rebuscadas, técnicas para explicarlo a un público académico, o como nos lo explica los diferentes textos académicos que analizamos, pero también revisando los textos históricos con sus palabras, digamos que propias del contexto de la época, y cómo interpretarlas, cómo explicarlas y cómo adaptarlas para los niños. Creo que eso fue el reto que yo considero mayor que enfrentamos y que estuvimos trabajando los tres. Por eso es cada quien desde diferentes experiencias. El maestro Ricardo y un servidor, pues somos historiadores, él con sus experiencias en este ámbito didáctico, yo empezando, pero también teniendo la experiencia de analizar estos textos y con la asesoría muy importante y también la participación muy importante que tuvimos con la maestra Gaby. Creo que realizamos un trabajo que a mí me hace sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque no es un trabajo pensado en un público que ya tiene podría pensarse que ya tiene un contexto, un bagaje, que ya ha pasado por la primaria, la secundaria, la preparatoria, revisando año con año al menos una, una, una síntesis sobre las conmemoraciones, a pensarlas. La diferencia es ahora pensarlas en nuestros lectores que apenas están formando este contacto con la historia, este contacto con los personajes históricos, los sujetos históricos, con las narrativas históricas, y que también van a ser, pues a partir, esperemos, se genere una conciencia histórica en este público, en estos lectores que se van formando con esa conciencia, que posiblemente se formen ciudadanos con conciencia histórica, dando creo que algunos pincelazos en este espacio, para después que se conviertan, ¿por qué no?, en historiadores que nos expliquen de mejor manera otras perspectivas, como nuevas generaciones dan puntos de vista de diferentes procesos históricos, pero también, ¿por qué no?, ciudadanos en general que van a tener esta conciencia, y a partir de este trabajo considero yo que es un aporte. En eso fue pensado, ese es el objetivo, más que como experiencia, también como responsabilidad social, que quiero yo entenderla así, y creo que eso tuvimos siempre presente los tres. Sí, yo creo que precisamente esto que comentas es muy interesante, es muy importante, porque al ser pensado el libro no nada más como una historia hacia los niños, también está pensado como un producto didáctico. Claro. Y desde la didáctica de la historia, uno de los propósitos esenciales es la formación de una ciudadanía crítica. Un ciudadano crítico es un ciudadano que tiene conciencia histórica, y conciencia histórica no significa nada más aprenderse de memoria y retener
fechas, nombres y acontecimientos relevantes, sino justificar el presente desde esos hechos, ¿no? Ahora que estamos en un ambiente conmemorativo, pues es válido que alguien con conciencia histórica se cuestione pues, la legitimidad de estas interpretaciones que se están haciendo, ¿no? Por otro lado, creo que también es muy importante recuperar de lo que mencionas el problema de por dónde empezar una historia de la consumación de la independencia. Y ahí fue también determinante el que estamos pensando en un público que apenas está entrando a los contenidos históricos en la primaria. El libro está pensado para niños de tercero a sexto de primaria. Y para hacer ese trazo fue muy importante contar con la visión y con la opinión pues de alguien que haya estado más cerca del trabajo con los niños, ¿sí? Yo tengo experiencia con educadoras, formando educadoras, maestras normalistas. He estado en los jardines de niños, he trabajado algunas cosas con niños, pero no al nivel que, por ejemplo, la maestra Gabriela, quien fue una actriz fundamental, no nada más para orientarnos a encauzar esta interpretación, sino también para pensar en los lectores. O sea, creo que algo importante de este proceso eran las llamadas de atención de Gaby, de decir, a ver, ya están siendo muy historiadores, ¿sí? Piensen en los lectores. Un niño de tercero a sexto de primaria tiene estas características, y entonces hay que pensar en esto. No sé si quieras compartirnos tu percepción de este proceso, sobre todo lo que tanto trabajo nos llevó, que fue definir un criterio de lenguaje para el texto. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por pues este espacio y por haberme invitado a formar parte de este proyecto editorial. Como ya bien lo han mencionado, realmente fue un reto de su parte, lo que ya he mencionado, ¿no? Hacer esta síntesis y con un lenguaje encaminado a cierta edad infantil. Y también fue un reto para mí porque pues yo tengo la historia, o mi conocimiento histórico es, digamos, que el de los niños, ¿no? Porque a lo mejor porque pues es con los que más convivo, estoy en ese ambiente, y al estar en educación especial es todavía hacer más síntesis, ¿no? Más simple las cosas. Entonces sí fue un reto, pero creo que lo bueno de los retos es que llevan aprendizajes. Y precisamente creo que la visión de hacer este proyecto, pues para empezar, ¿no? Como mencionabas, ¿no? ¿De dónde partir? Bueno, fue importante primero identificar cuál era el conocimiento previo de estos niños, ¿no? Porque independientemente de la edad que tenga una persona, algo sabe, algo conoce, ¿no? Entonces, pues revisando los libros de texto y los planes de estudio, nos damos cuenta que, bueno, la fecha de la independencia solamente se ve como conmemoración, ¿no? De que año con año, a casi inicios de ciclo escolar, pues viene esta fecha, ¿no? Y se adornan los salones y se hacen actos cívicos, pero no hay un bloque o algún tema en específico que los haga profundizar, sino hasta ya grados más superiores, de cuarto grado hacia arriba, ¿no? Entonces, y precisamente ahí iniciamos, ¿no? En ese periodo donde se empareja el contenido académico de esta época de la independencia con el proyecto editorial en el que nosotros nos aventuramos. Entonces, pues partimos de ahí. ¿Conocen que tienen más a la mano la celebración del grito de independencia, que incluso lo ven en su localidad, en su comunidad, en las mismas kermeses que hay en las escuelas? Entonces partimos de ahí, ¿no? Entonces por eso la primera carta pues hace referencia a los años que se lleva de lucha, y de esa manera digamos que recuperamos el aprendizaje previo del público lector y ya los vamos encaminando, ¿no? Mencionaba Daniel sobre esto de que a veces ellos, como expertos en el análisis de textos históricos, pues pueden llegar a caer en los tecnicismos, ¿no? Entonces hubo ahí que hacer un estira y afloja, de decir, sí es válido tener palabras que a lo mejor los niños no entiendan o no están familiarizados. ¿Por qué sí es válido? Porque crea en ellos nosotros le llamamos un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces ahí ya no nada más le estamos dando al lector la herramienta del conocimiento histórico, sino que estamos también incidiendo en la psicología de su aprendizaje al retarlo, a no quedarse nada más con lo que ya sabe, sino de retarlo a
aprender más. Y en ese sentido, pues vamos, creo que muy acorde a la visión que tiene la educación ahorita en nuestro país, que es precisamente a ser analíticos, críticos y reflexivos, y que son cosas que se van formando con pequeños pasitos, pero desde la educación básica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pudimos hacer un buen trabajo en equipo, sí, con algunos espacios prolongados de diálogo, de intercambio, decir esto sí, esto no, ¿no? Y una vez decidido el inicio o el rumbo que iba a tener por los episodios históricos, bueno, y ahora, ¿de qué manera lo presentamos? Ese creo que fue otro de los retos, de decir, ¿quién va a ser la voz narrativa? Al principio habíamos pensado, bueno, pues un niño que esté de las edades, tratamos de que fuera un personaje que pues tuviera una incidencia en ese proceso histórico, y bueno, entre que buscábamos y pensábamos, caímos en la cuenta de que era lo más verosímil dentro del contexto histórico y que al mismo tiempo trajera una realidad histórica que a esa edad, a esas edades se puede ver como pues ajena a la vida de los niños. Lo más cercano quizás es las celebraciones que se hacen en familia o en la comunidad, cómo la traemos a un sentir de ellos, ¿no? Y entonces aquí surge el decir, bueno, podría ser a lo mejor un testigo de esta historia, y fue como, bueno, aquí ustedes hicieron una labor importantísima de identificar personas que habían estado ahí y que a lo mejor no estaban directamente en la lucha, pero que pudieron haber sido un testigo, y por eso caemos al personaje de Josefa, ¿no? De la esposa de Juan de O'Donoghue. Y bueno, y ya de ahí sí surge digamos, la parte literaria, narrativa, ficcionada, de ponernos en el papel de ella, y de alguna manera siento que es una figura maternal que acorta esta brecha de a lo mejor la escala lejana de los sucesos históricos, la hace más corta y hace que sea más accesible al público que lo vaya a leer, ¿no? Entonces creo que esa fue algo atinado que hicimos entre los tres, ¿no? Que creo que está bien dicho Sí, porque sobre todo nos resolvió el problema ya de aterrizarlo. El material se trabajó en dos partes, una investigación histórica propiamente y después un proceso de adaptación ya a una historia, y necesitábamos pues un personaje. Y la propia vida de la viuda de O'Donoghue es pues un personaje de novela, ¿no? O sea, es un personaje real, pero tuvo una vida muy interesante, y decidimos por ello, nada más por ser un testigo presencial de primera línea, en la primera fila de los acontecimientos, sino también pensamos un poco en el tema por ser una mujer, porque cuando nos explican el proceso de independencia solamente pensamos en figuras masculinas, o si son figuras femeninas están despersonalizadas y asociadas más a ciertos romanticismos, ¿no? Por ejemplo, de Leona Vicario no se le reconoce el nivel de participación que realmente tuvo en la independencia, sino que pues ella se unió a la insurgencia por amor a su esposo, ¿no? Y se le despersonaliza por completo el valor y el sentido de sus acciones. Y en el caso de Josefa Barriga, la esposa de O'Donoghue, ocurre lo mismo, y aquí, bueno, pues hubo la oportunidad también de entenderla como un vínculo, porque además necesitábamos eso. Era un testigo que supiera lo que estaba pasando en España y estuviera cerca de lo que empezó a ocurrir en México, porque la historia también juega con estos espacios, ¿no? Desde que están ellos en España, y Josefa cuenta que allá se enteraron, cuando iban a salir hacia la Nueva España, se enteraron de la promulgación del Plan de Iguala, ¿sí? Y paralelamente había que contar qué estaba ocurriendo en la Nueva España, para después enmarcarlo o encajarlo ahí. Entonces ahí fue muy importante la colaboración de Gaby. Daniel, al final de cuentas el producto que es, no es una novela histórica, porque nunca fue la intención hacer algo literario en ese sentido tan estricto, ¿no? Tan estricto y tan complicado. No es una ficción tampoco, ¿sí? No. ¿Qué es? ¿Historia novelada, o cómo la entenderías tú, pensando en que a pesar de que está dirigida a niños, la propia maestra Gaby nos acaba de decir que también se lleva los aprendizajes del proceso, ¿no? Creo que cualquiera que la lea
pues va a entender ahí el significado de esto, y más con el magnífico trabajo de diseño editorial que hizo el ilustrador, el diseñador Claro. del material, ¿no? Bueno, en este sentido, es que pensamos diferentes textos, diferentes narrativas para cómo podría adaptarse en equipo, entre todos. Estuvimos revisando qué estilos narrativos de la época, creo que eso también Ujú. pensamos que podría hacerse, panfletos, pensamos en las cartas de Diarios. viaje, Ujú. diarios de viaje, y concluimos en que sería algo eh, ameno, los textos epistolares o en sí las cartas. Podría decirlo, un compendio de cartas que hace nuestra protagonista, Josefa, pero que ella ha pensado para las generaciones aportar algo. En este sentido, su fortuna ha sido, podría mencionarlo así, haber experimentado, haber vivido, haber sido una testigo muy directa, por así decirlo, porque es pensada en la esposa de O'Donoghue. Entonces, mm, yo sí podría pensar un poco una novelita o una especie de también como cuentos, pero narrativas históricas, eh, que podemos encontrar en las Ujú. cartas como diarios, como un Ujú. diario, como una especie de diario de nuestra protagonista, pero tiene varios textos, varios estilos de textos. Tiene los versos sobre Juan de Donojú, tiene algunos, mete sentimientos o cosas que experimentó con su esposo, muy personales, por así mencionarlo. Y en sí podría decirlo, un compendio como si fuera un diario rescatado Ujú. de nuestra protagonista, perdón. Y en este caso es un texto dinámico, podría mencionarlo, porque Ujú. tiene actividades que hacen una reflexión personal del lector, que va a pensar en su pasado, en él, en sus rasgos físicos, en ciertos momentos, y también reflexionar sobre la comida, sobre el espacio, si hay algún que los va a ver, los niños de Córdoba, identificar algunos lugares, algunos rasgos característicos de su localidad, y también en Veracruz o en sí de la historia de México, vistas, narradas, presentadas a partir de un compendio epistolar. Esto es Ujú. lo que podría describir a eso, aunque puede ser algo más o tener diferentes lecturas. Sí, porque además una de las ventajas que nos da el género epistolar es cuando nosotros escribimos una carta podemos transcribir de manera formal, podemos contar una anécdota, podemos escribirle un verso a alguien, podemos hasta contar un sueño, ¿no? Describir un paisaje. Entonces, eso fue uno de los criterios que nos sirvió para flexibilizar esta historia. Pero la otra parte son las actividades. Las actividades lo que buscan es que el pequeño lector genere un diálogo con el pasado desde su presente también, buscándose y reconociéndose ahí. Desde la primera actividad, que es donde viene este mural sobre la independencia que hace Juan O'Gorman, pues ya desde ahí, como tú decías, se busca mover los conocimientos previos, ¿no? A ver qué personajes de la independencia identificas. Pues obviamente iba a haber a Hidalgo, va a reconocer a Morelos por su paliacate y porque son los que están en las planillas escolares. Tratamos de ahí movilizarlo esto, pero después vienen otras actividades en las que se buscaba, insisto, generar ese diálogo del niño desde su presente con su pasado, ¿no? Porque hablamos de Claro. afrodescendientes, hablamos de la migración, de lo gastronómico, del paisaje. No sé si quieras abundar un poco en esto para cerrar este ciclo. Cuando una persona aprende procesos históricos o se remonta a estudiar historia, pasan dos cosas muy importantes, ¿no? Una pasa psicológicamente, en lo cognitivo, en el interior de la persona, pero paralelamente está la interacción con el entorno, con el contexto social, ¿no? Entonces,
qué maravilloso es un libro cuando hace que estas dos cosas, lo psicológico y lo social, las hace dialogar, ¿no? Entonces tenemos niños que acaban de salir, bueno, que tienen algunos 2 o 3 años, que acaban de salir de una etapa que se le conoce como egocentrismo, donde están clavados en el yo, esto y el otro, van saliendo de esa etapa y entonces les presentas sí, la historia, pero recordándoles que ellos siguen siendo importantes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho la actividad donde les sugerimos que coloquen una fotografía de ellos y vean sus rasgos físicos y vean los de Guerrero, encuentren si hay parecidos. Entonces ahí estás trayendo una característica infantil que es el reconocimiento de sí mismo, pero la estás enlazando con algo social que está sucediendo, que sí, ok, ocurrió en el pasado, pero lo conmemoramos y ahí mismo está el por qué se conmemora, ¿no? Entonces le generas a él cognitivamente este diálogo de lo que es su persona con lo que es su entorno social, ¿no? Y ya no los ve de manera tan separada. Y lo mismo cuando hacemos referencias, por ejemplo, a la comida, que es aquí en México tenemos un lazo especial con la comida, con nuestras mamás que nos hacen de comer, entonces también es pues sigue abonando a ese diálogo y a que pues cada año, cada ciclo escolar van a tener festejos de independencia, a nosotros los maestros nos gusta ponerlos a que actúen, a que hagan guiñol, a que representen los hechos, nos encanta hacer eso, pero qué bonito es que nos hayan dado la oportunidad de abonar a la pedagogía que tienen los compañeros docentes con un recurso. Yo así lo veo, como explicaba Dani cuál era su visión de este producto, yo lo veo también como un recurso didáctico para que pues complemente la formación que ellos hacen, ¿no? Y que, bueno, ahora tienen un insumo más para que no sea siempre la misma obra de teatro desde que Hidalgo dio el grito, sino que empiezan a reconocer que hubo otros actores, ¿no? Y no todos eran hombres, o sea, hubo mujeres ahí también actuando, que también menciona, por ejemplo, en una de las cartas menciona a Manuel López de Santa Anna, que es otro personaje que a lo mejor no habíamos asociado, bueno, en los libros de texto no se le No, de hecho asocia, se asocia a ¿no? su hermano Antonio, ¿no? Exacto. Entonces, esto enriquece, ¿no? Y hay dos tipos, bueno, se podría decir que hay dos grandes tipos de público. El que se siente atraído desde edades tempranas hacia conocer la historia y el que no se siente atraído, ¿no? Entonces, al que se siente atraído, se le está ofreciendo la oportunidad de enriquecer sus conocimientos, de verlos desde otra manera, de conocer otros personajes, otros escenarios y otro tipo de diálogo, ¿no? Porque no es nada más la historia que pasó, sino que es que eso me encantó de haber escogido un personaje, ¿no? Porque a alguien le pasó. Entonces, el que se siente interesado, le ofreces eso, y al que no está tan interesado le ofreces algo didáctico, que puede manipular, que puede observar, que puede dialogar, y entonces creo que cumple esta parte inclusiva también, que buscan pues que tengan los textos que pues tienen la dirección hacia el público infantil y que también es un recurso didáctico para los docentes. Yo creo que con eso me concluiría mi participación. Muchas gracias, pues ya los escucharon, ahí está abierta la invitación para que se acerquen a la lectura, ustedes o sus hijos, o ustedes y sus hijos, ustedes con sus hijos, de este trabajo editorial que se ha logrado concretar gracias al apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura, Cartas de Córdoba a la Libertad, para conmemorar de manera diferente, de manera reflexiva, analítica, un poquito más crítica, más cercana a lo que nos debería interesar de la historia, el bicentenario de la consumación de la independencia, en un episodio fundamental que fue la firma de los Tratados de Córdoba, pues aquí en nuestro bello estado de Veracruz. Muchas gracias y esperamos que esta obra sea del disfrute de todos ustedes.